Ser podcast. Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda si me caigo otra vez del escenario, La ventana de los libros. cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den €1 por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas, Con Benjamín Prado. aún voy a guardar un último vals para ti. Hola Vals, Benjamín Prado, buenas tardes. Estaba ¿Cómo estás, amigo? Pensando que es imposible escuchar cantar a Joaquín y no acordarse de Caballero Bonal, que cuando se ponía a cantar por las noches en la cocina, en las reuniones de amigos, decía ¡qué buzarrón! ¿Qué puede ser? ¿Pero lo decía de sí mismo o de Joaquín? No, de Joaquín. De Joaquín. Me parecía que gritaba mucho. Sí, qué bozarrón, qué bozarrón. Emma Mayo Espinoz, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? A ver, esta semana, lo hacemos siempre, ¿eh? Pero hay que rendir un homenaje especial a los oyentes que escriben al concurso de Relatos en Cadena. Sí, sí. Porque el lunes pasado despedimos el concurso diciendo que la frase de esta semana era de dificultad media-alta tirando a alta. Los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan. Y a partir de aquí, haber recibido 721 relatos, en fin. Me parece una maravilla. Fíjate No que te hoy puedes quejar de tu tribu. No ¿eh? me quejo en absoluto. Ah. Hoy no estamos hablando de récords, estamos hablando de una frase dificilísima y de nada menos que 721 relatos. Yo creo que los oyentes se han portado como leones. ¿Qué han plegado? Pues han plegado de todo, hombre. Lo primero que han plegado son papeles, ¿no? Que es Sí. normal todo tipo de papeles, desde documentos hasta billetes, hasta deberes, hasta cosas muy curiosas. Pero también han plegado, por ejemplo, atardeceres, como vamos a ver. Ah. Como vamos a ver aquí. Viniendo de plegar niños, no me parece mal que hayan plegado también atardeceres. Aquello os gustó, ¿eh? Sí, y gustó muchísimo. Mucho. Oye, hace un ratito Mario Panadero en Todo por la Radio nos lo preguntaba para anunciar lo que haríamos en esta ventana de los libros. ¿Qué haríais con €1.000.000? Y ha habido respuestas a cuál más disparatada, pero muy graciosas todas, ¿no? Hombre, si no se lo preguntan así en tono normal y en un contexto, en fin, no estrafalario, pues yo qué sé, pues intentar comprar una casa o un cambio de vida, o tomarte un tiempo sabático, que no está mal, o dedicarte a patearlo y vivir a cuerpo de rey el tiempo que te dure, que tampoco sería una opción descabellada. Bueno, da igual. En todo caso, ¿por qué viene lo de la pregunta €1.000.000? Porque la pasada semana la escritora argentina Samantha Schweblin ganó el premio AENA de narrativa hispanoamericana, dotado con €1.000.000, por su libro de relatos El buen mal. Se ha hablado mucho de este libro. Y en la rueda de prensa previa les preguntaron a los 5 finalistas que qué harían ellos y ellas con el dinero en caso de ganar. Y Samantha respondió esto. Si hay algo con lo que yo soñé toda mi vida, desde que dejé la casa de mis padres, y creo que sigo soñando con eso, es con la idea de tener un sueldo. O sea, como de ganar todos los meses. Claro, es como eso, poquito, y no es esta cosa loca de vivir a veces sin un peso, a veces un poquito más, pero sabiendo que no te lo puedes gastar porque tenés que usarlo para el mes siguiente. Un sueldito por ahí. Hoy queremos poner el foco, porque del premio se ha hablado ya mucho, hoy queremos poner el foco en eso de esa cosa loca de vivir sin un peso. Es decir, de la precariedad del oficio de los escritores y escritoras, que les lleva, como a la flamante ganadora de este premio AENA, a fantasear con un sueldo mensual. A ver, Emma, lo primero. Bueno, no sé por qué te lo pregunto. La escritura es un oficio precario, bueno, como tantos otros, ¿no? ¿Sabemos cuántos autores pueden vivir de la literatura? Cuando vienen músicos también se lo preguntamos. Sí. Como el viernes a los de Puño Dragón y dijeron, sí, por fin podemos vivir de la música. Vale, buena noticia. ¿Sabemos cuántos autores, así más o menos, pueden vivir de la literatura? A ver, lo primero, ya sabemos que todo lo que huele a vocación, los hay que consideran que tiene que hacerse por amor al arte. Ya. Según datos del último libro blanco del escritor, publicado el año pasado, solo un 23% de los autores se dedican en exclusiva a escribir. La mayoría de autores obtienen menos del 10% de todos sus ingresos de sus libros y un 23% no obtiene ningún beneficio. Así que la mayoría de autores consiguen más de la mitad de sus ingresos con colaboraciones, como jurados de premios, dando conferencias, haciendo presentaciones, participando en debates o impartiendo talleres de escritura. ¿Qué porcentaje gana un escritor de cada libro que vende? Pues ¿Eso depende sí. o hay unas tarifas hay fijadas? Sí, hay una cosa fija que es que el equivalente prácticamente a tomarse un café en un bar, porque la mayoría de contratos editoriales estipulan que el autor cobrará un
10% de cada ejemplar en papel vendido. El precio medio de una novela en España oscila entre los 18 y los 25 euros, así que, por ejemplo, de cada ejemplar vendido de una novela de 21 euros, su autor se llevaría 2,10 euros. Pero el diario País publicaba ayer que ni un 5% de los libros, mira Benjamín, ni un 5% de los libros llega a los 100 ejemplares vendidos. Sí, el diario citaba este dato que viene del Congreso de Librerías de Cegal. Este dato ya corrió hace unas semanas y un librero, recordad que nos matizaba que en una librería no se venda ningún ejemplar de un libro, no significa que ese libro no venda ningún ejemplar, puede vender 5 en la de al lado, ¿no? En todo caso, da para debate, que ya analizamos aquí en su día, si en España se publican demasiados libros y si es posible, para los autores que no son tan conocidos o no venden tanto, sobrevivir a la tiranía de la novedad, porque si un libro solo tiene esa semana para ser visto, lo normal es que pase desapercibido. ¿Y somos un país con muchas o con pocas ayudas a la creación literaria? No hay muchas, no. Tenemos premios literarios de todo tipo, a nivel nacional, también local. Los de mayor remuneración son estos, ¿no? El Planeta y el AENA, pero ese 1.000.000 de euros es la anomalía. También existen becas de escritura, aunque pocas, y las más cuantiosas requieren haber publicado previamente. Y el Ministerio otorga anualmente subvenciones a la creación, son 80 ayudas y están dotadas con 12.500 euros cada una. En este caso también es necesario haber publicado algo previamente. Bueno, pues con todos estos datos sobre la mesa, hoy hemos invitado a conversar aquí en La Ventana de los Libros a 3 autores. Yolanda Castaño y Katia Adawi, que se asomen a La Ventana de los Libros desde Radio A Coruña. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y Miquel Gerandiain, que lo hace desde los estudios de Radio San Sebastián, Arratsaldeón. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes. Arratsaldeón, buenas tardes. Pues muy bien, muchas gracias. Yolanda es Premio Nacional de Poesía, yo creo que hemos hablado con ella aquí más de una vez. En septiembre publicó un ensayo titulado precisamente Economía y Poesía, Rimas Internas, en Páginas de Espuma, que es un texto que reflexiona sobre la creación, la remuneración y el capitalismo simbólico desde la poesía y desde cualquier oficio creativo o cultural. Katia es una escritora peruana, residente en Argentina. Iba a decir los trabajos que tiene, además de la escritura, pero me lo reservo para después. Pero digo que está en A Coruña, en la residencia literaria que promueve, que fundó y que dirige Yolanda Castaño. Es una residencia con estadías de, creo que son 4 semanas, ¿no, Katia? Sí, para que los autores y autoras dispongan de tiempo y espacio para escribir. Y Miquel es licenciado en Historia. El año pasado publicó Mauro, su primera novela, editada en los Aciertos y Pepitas. Él es profesor interino, ahora mismo en paro. Y escribió la novela, que ahora contaré de qué va porque es muy interesante, que es un episodio histórico, pasando las tardes en la biblioteca municipal y gracias a poder vivir en casa con sus padres. Me da un poco de vergüenza preguntároslo, pero ya que estamos y en la cosa está informal, ¿a qué dedicaríais vosotros 1.000.000 de euros? Empieza tú, Miquel, va, el último, te ha tocado. Pues la verdad no tengo respuesta porque jamás he pensado tener 1.000.000 de euros en mi bolsillo. Pues un poco que a estabilidad, sí. No sé si a comprarme una casa o a montarme un estudio donde poder dedicar las tardes y poder trabajar, leer, lo que me gusta. Viajar, supongo, para poder documentarme, no tener que recurrir a hostales súper baratos cada vez que me muevo a presentar el libro porque duermo en los sitios más económicos que hay en cada ciudad. Claro, es que si no es imposible. Claro. ¿Y tú, Katia? ¿Imaginaste alguna vez lo del 1.000.000 de euros? ¿Los sueñas? No me cabe en la cabeza. No puedo imaginar cuántos fajos de dinero serían eso, pero no sé, me encantaría ayudar a mi familia, ayudar a amigos que tienen un mal pasar en estos momentos y luego ahorrarlo e invertirlo en algo y que me dé una jubilación. Bueno, mira, ¿y tú, Yolanda? Complicado, porque están las cosas tan mal que dependiendo en qué ciudad vivas, te da para una buena vivienda bien dotada, tampoco para muchísimo más, porque la otra opción sí sería invertirlo y dedicarte a que eso te siga rindiendo y puedas un poco vivir de ello, pero esto te obligaría a pasarte a ser empresaria en lugar de escribir. Hace tiempo eso te valía para de retirarte, pero hoy tengo serias dudas. Katia, que antes me he saltado el dato porque quería ya iniciar la conversación con esto. ¿Cuántos trabajos tienes? Como 5. O sea, 5 dicto talleres privados, dicto talleres para algunas librerías, en la Universidad Pública Argentina, que dicho sea de paso está en huelga ahorita mismo, y edito por las mañanas y corrijo tesis de maestría. Sí, tengo varios trabajos, o sea, no vivo de escribir, pero vivo escribiendo. Bueno. ¿Y tú, Miquel? Pues yo vivo de los ahorros, la verdad, porque, bueno, he sido 10 años... Tú has sido de todo, has sido ordeñador de vacas, has sido fregapatos en Inglaterra, has sido librero durante muchos años.
11 años, tengo el alma de librero, y si lo dejé es porque la librería donde trabajaba cerró. Si no, seguiría siendo librero. Pero bueno, luego me reconvertí y fui profesor, o he sido profesor 5 años, y bueno, ahí la verdad es que se gana un poquito mejor que siendo librero, porque bueno, me río yo de lo del salario mínimo interprofesional, ni llegábamos, por supuesto. Entonces, yo vivo con mis padres, efectivamente, y el último año, el año pasado, que me he recorrido pues prácticamente España entera presentando Mauro, pues he tirado de ahorros, efectivamente, y muy contento porque para mí ha sido una inversión también conocer a libreros, libreras fantásticas, medios de comunicación, y bueno, es una especie de, sí, como digo, inversión. Mauro es una historia que nace de la que está considerada una de las mayores evasiones carcelarias de Europa, que fue el año 38, 22 de mayo concretamente, casi 800 presos, eso se ha contado, pero está bien que sea también objeto y tema central de un libro. Se fugaron del penal de San Cristóbal, a las afueras, tú eres Navarro, a las afueras de Pamplona, que esos años se convirtió en una cárcel franquista tremenda. A muchos de estos presos fugados se los cargaron directamente, fueron abatidos durante las horas siguientes, pero otros escaparon y lograron echarse al monte, que querían huir a Francia. Yo ahí lo dejo el argumento, pero me interesa saber, lo he dicho así un poco de pasada, en la biblioteca, pero ¿en qué condiciones escribiste tu debut literario? Porque era tu debut. Sí, yo en ese momento estaba trabajando de profesor y bueno, pues a las mañanas iba al instituto y luego a las tardes, bueno, comía algo, un pincho y nada, un café, sí, eso es, pero poquito, y luego me iba pues toda la tarde a la biblioteca, desde las 3 de la tarde hasta las 8:30 que me echaban, y allá pues durante 2 años yo escribía y también me dedicaba, cuando me aburría de la escritura, pues cogía los exámenes y corregía exámenes y luego preparaba la clase del día siguiente y tal. En ningún momento... O sea, me lo tomé en serio. 2 años. Sí, y es una novela que no llega a las 200 páginas. Ya. Pero bueno, uno que no tiene un método tan trabajado como otros autores, supongo, o yo qué sé, o igual la forma también en la que está escrita mi novela, que es un poco peculiar. Es que lleva tiempo, escribir la novela, simplemente también. Y luego cuando es tu primera novela, supongo que también, o sea, nunca te crees que vas a ser capaz de escribir un libro, ¿no? Y dices, ¿qué haces, no? Además, yo estaba rodeado de chicos y chicas que estaban estudiando una oposición, y entonces eso también te machaca completamente la cabeza, y dices, ¿pero qué estoy haciendo yo perdiendo el tiempo? Es complicado, es muy complicado. Ya. Yolanda, iba a decir, tú eres la afortunada del trío. Vamos a decir que eres la única persona de las 3 que ahora mismo sí estás viviendo de la literatura. Otra cosa es que desmenuces cómo vives exactamente de la literatura. Claro, es que en realidad soy como no sé, la síntesis de lo que han hablado mis compañeros, porque también tengo que multiplicar muchísimo los frentes y hacer literatura para niños, poesía, videopoesía, ser jurado de premios también, hacer muchos proyectos con poetas como el ciclo internacional de lecturas poéticas que tengo en A Coruña desde hace 17 años cada mes, un taller de traducción poética, también la residencia en la que hoy está felizmente Katia, que hoy en día funciona muy bien, pero que también tuvo momentos muy complicados porque pues creo que sabéis que fue una inversión pues sin ayudas públicas ni privadas de ningún lo contamos tipo, aquí, viviendo de la poesía y poniendo todo mi capital ahí, y que al principio no salió del todo bien. Bueno, me arruiné por completo y cuando todavía no me había recuperado cayó la pandemia, y entonces justo en plena pandemia, teniendo en la cuenta una cifra que me da vergüenza decir, me puse a comer otra vez macarrones con tomate y me refugié en la escritura. Y escribí materia que luego pues hubo ahí un giro de guión, me dio el Premio Nacional de Poesía, y bueno, pues a base de multiplicar los frentes de estos 31 años que llevamos, pues ya podemos salir adelante. Pero es trabajando una media de 10-11 diarias al día. Esa es la realidad. Ya. Katia, ¿qué tal la residencia? Cuéntanos. ¿Qué te permite la residencia? ¿Es como un paréntesis? ¿Es un limbo? ¿Qué es eso ahora mismo? Es todo eso. Es un hermoso tiempo de negación en el que no estoy pensando en la crisis peruana ni en la crisis argentina. Bueno, vaya resultado de las... Perdona, por las elecciones. Ya sé que hoy no hablamos... Como hablamos tanto de Hungría, hablamos poco de Perú. Me depriman, por pero favor. Entre Fujimori y López Aliaga, no sé, en fin. No sé qué decirte. Nada, no digas nada, no te preocupes, perdona. Es muy triste, y cuando una vive entre dos ciudades, entre dos países que ama tanto, tiene que estar todo el tiempo pensando cómo resistir con belleza y alegría en este mundo de discursos cada vez más agudos, más crueles, más fachos, ¿no? Entonces, en mi caso, la residencia ha sido un alivio enorme, primero por el silencio,
que sea solo para mí, que Yolanda cuide ese espacio, que sea bello, que sea tranquilo, que sea pequeño, que todo esté a golpe de vista, y mirar el mar. Y además, les tengo que decir, yo no estaba lista para la belleza de este lugar. O sea, ayer fui a la Torre de Hércules y solo lloré. Que es demasiado hermoso, es limpio, playas limpias y gente desnuda tomando sol, no lo podía creer. En Lima, si alguien se desnuda, vendría toda la policía a meterlos presos por exhibicionistas. Así que es un tiempo en el que me distraigo y en verdad he podido escribir. Hace un año no podía escribir. Estaba muy preocupada por el dinero, mi pareja estaba desempleada, entonces yo me puse encima el trabajo, más que nunca, dicté todo lo que pude, así que sigo dictando pese a que estoy en este mes, ¿no? en horarios de madrugada, pero ya es con alivio. ¿Qué estás escribiendo, Katia? Si se puede saber. Sí, claro, estoy en un nuevo cuento para un nuevo libro de relatos, y ese cuento seguro me va a tomar todo este mes que tengo acá. Y voy bien, voy como una página al día, que para mí es un montón, porque no estoy interrumpida por la demanda del afuera, ¿no? De todo el rato miren, el tiempo también que dedicamos a responder correos para decir que no podemos hacer otra cosa gratis. Claro, es que no, pero eso me gustaría que los tres pudieran. ¿Cuántas veces os proponen? ¿Cuántas veces habéis tenido que decir que no, como Katia? No sé, Miquel y Yolanda igual. Todo el tiempo. Es algo además que he aprendido, no lo aprendí en los 30, lo aprendí, ahora tengo 49, pero en mis 40 he aprendido a dar mis no rotundos y mis síes rotundos, pero todo el tiempo alguien me pide que haga algo gratis porque me va a dar prestigio, ¿no? Y siempre digo, pero ¿no será que yo ya tengo el prestigio y por eso quieres que haga algo para ti? Y cuando el lugar no tiene dinero, yo lo acepto encantada porque sé que no tiene dinero, pero cuando hay dinero y no te lo quieren pagar, ni siquiera pagarte el taxi, tú ahí dices, no entiendo esa tacañería. Esta persona está ganando algo por contratarme, ¿por qué no lo reparte? ¿No? Entonces esa es la parte, y el ejemplo es muy bobo y muy estúpido lo que voy a decir, pero yo no veo a un chofer de Uber manejar bien y le digo, manejas tan lindo, ¿me puedes llevar 5 cuadras gratis? Pero parece que como lo disfrutamos, tenemos que pagar un alto precio por eso. Sí, la famosa trampa de la vocación. Claro, se nos paga con moneda simbólica siempre, ¿no? Como visibilidad, prestigio, admiración, cariño, pero luego llegamos al supermercado e intentamos cambiarlo por no se comen, filetes. El prestigio y el cariño no se comen. Pues para empezar, a lo mejor podía estarnos escuchando alguien de Hacienda y explicarle que con lo poco que se cobra en estas millones de conferencias que tiene que dar mucha gente para llegar a fin de mes, hombre, les podía bajar un poquito el IRPF, por ejemplo, ¿no? Y que no paguen un 15% de 300 euros que les pagan a lo mejor por ejemplo, para ponernos una conferencia. Hacienda, ¿me estás oyendo? Sería una buena Eso, más parecidos a Europa, bueno, ¿no? Pues yo lo que no entiendo es de dedicarse con tantas ideas a la literatura, ¿cómo os da tiempo a escribir? Porque son tantos trabajos, tantos viajes, porque tanto desgaste que la cabeza al final se va emborronando y realmente parece como imposible tener lo que tiene que tener un escritor, que es tranquilidad para pensar, que es lo más importante. Algo que ponías sobre la mesa, Katia, que era muy interesante, incluso escribir los correos electrónicos para negarte, ¿no? Incluso eso lleva un tiempo, porque todo sale de la misma mina finita, que no es una reserva extra de tiempo para la creatividad, para sostener el edificio de las necesidades materiales. A veces damos un recital poético y yo he llegado a contabilizar 10 mails. Ahora mándame la biografía, ahora mándame una certificación bancaria. Todo eso sale de algún lado y sale de nuestro tiempo. Y así es tan difícil dedicar ese mismo tiempo a la propia creatividad. Eso la gente no lo ve, claro. Yo lo que me pregunto es que con esta situación imagino que lo fácil es acabar rindiéndose, ¿no? Y toda esa falta de miradas que acaba teniendo la literatura de gente que no tiene o ese privilegio o esas fuerzas para seguir, pues eso, ¿no? Sacando tiempo donde no hay, energías donde no hay, o haciendo trabajillos de donde puede, llegando cansado a lo que realmente quiere hacer, que es escribir. ¿Cómo veis todo esto? ¿Faltan miradas porque no pueden permitirse el lujo de escribir? Pues a mí me pasa...
Dale, Miquel, dale tú. No, a mí me pasaba un poco al contrario, que como asumo que tenemos que vivir en la precariedad, por desgracia, lo tenemos un poco interiorizado. Cuando me invitaban a las bibliotecas de Navarra o de Guipúzcoa, bueno, en unas cuantas que he estado, pues yo daba por hecho que iba gratis, claro. Y al terminar la charla me decía la bibliotecaria, dinos el número de cuenta que te vamos a pagar 300 euros. Y claro, a mí me daba vergüenza porque decía, pero que me vais a pagar. Y entonces, claro, hasta que una bibliotecaria, recuerdo perfectamente, me dijo, Miquel, esto tómatelo en serio. Quiero decir, a mí me gusta mi trabajo de bibliotecaria y estoy cobrando. ¿Tú por qué te niegas a cobrar esto? Y dije yo, efectivamente, o sea, ¿por qué me estoy aquí fustigando yo a mí mismo, no? Sí, o sea, que al final sí. también... Y luego, bueno, no sé, las compañeras que están aquí conmigo... a mí me pasa, ¿no?, que el año pasado, que me he pegado todo el año recorriéndome, como os he dicho, España, yo creo que quitando Extremadura y Canarias he recorrido todos los demás sitios, muchísima gente en mi entorno y gente que me ha apoyado y tal, pues mucha gente me dice, bueno, y Miquel, ¿qué? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar? Y yo, estoy trabajando. Me dice, no, pero de profe. Y digo, bueno, pues especifica, ¿no? Porque creo que he sudado muchísimo este año. He hecho muchísimos kilómetros, he dormido en hostales tétricos y entonces, bueno, creo que he trabajado bastante. Pero eso cuesta un poco en España que la cultura se considere un trabajo. Totalmente. ¿no? Entonces, totalmente. Ahí yo creo que ese es el pecado mucho original. Sí, claro, tenemos que aprender mucho de otros países. Vente arriba, Miquel, que el último que hizo lo que tú ha acabado presidente. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Recorriendo toda España en el Peugeot. Sí. Vale. Eso sí, selecciona la compañía. Sí, nada, yo gastaba la gasolina de mi bolsillo. Oye, Miquel, lo de ordeñar vacas... Bueno, lo de librero entiendo que lógicamente te ha abierto, en fin, te ha ayudado a tal. Lo de ordeñar vacas, que es una cosa que no sé. Cuando se publicó el libro, yo no sabía que esa pequeña biografía iba a aparecer en el libro. No. Esto fue cosa de mis editores. Pues mi familia, yo vivo en el norte de Navarra, en un pequeño pueblo, y mi familia pues es... ¿Tiene vacas? Eso es. Y entonces yo cuando estaba en bachillerato, en la universidad y tal, aunque mis padres me pagaban la carrera, pues yo trabajaba y bueno, me sacaba mis eurillos pues para colaborar y para, bueno, pues a mí no me han dado paga nunca, la verdad. Y cosa que viene muy bien, porque luego te das cuenta del valor que tiene el dinero y de lo que cuesta. Pero nunca lo hiciste gratis, lo de ordeñar vacas, ¿a qué no? Me pagaban un poquito, sí, pues me pagaban, claro, eso es. Sí. De todas formas, yo creo que hay que romper muchos mitos siempre con respecto a la escritura. Uno de ellos es el escritor transhumante, que tiene 1000 trabajos, qué experiencias más bonitas. Qué romántico es eso. Se trabaja mucho mejor teniendo tu despachito, tu sitio fijo y tu silla, sin ninguna duda. Rompamos ese mito porque es falso, ¿no? Pero es una cuestión de respeto al final, ¿eh? Yo, no sé... Bueno, a mí cuando alguien me dice ven a un sitio gratis, lo que pienso es que me está faltando el respeto a mí y a mi profesión y a mis compañeros también, ¿no? Eso siempre lo pienso, porque yo nunca le diría al de la carnicería que me diera unas salchichas gratis, ¿no? Claro, eso que dice Benjamín, me lo dijo también una amiga, ¿no? Y me dijo, Miquel, es que si el resto de escritores están cobrando, tú no puedes no cobrar porque estás quedando mal. Y yo dije, efectivamente, es que yo sería deshonesto con la gente que se dedica realmente a la escritura, porque yo me he dedicado este año, pero yo no sé si voy a ser escritor profesional, ¿no? Y claro... ¿Estás con algo ahora, Miquel? Sí, estoy con un par de cosas. Lo que pasa es que yo, con un libro de relatos y con una novela, a mí me cuesta muchísimo, hay escritores y escritoras, ¿no?, que escriben, pues yo qué sé, en la estación de metro, en una noche en un hotel. Yo soy incapaz, yo tengo que estar siempre en el mismo sitio, tengo que estar... tengo que tener mi sitio. Yo quería preguntaros, porque Emma ha hablado de los concursos, de las ayudas, ¿en qué medida a vosotros os ha ayudado? ¿No? Porque yo el otro día hablábamos aquí de la ENA y yo decía, oye, y la mitad del premio para premios pequeñitos, porque me consta que eso muchas veces ayuda a los escritores que empiezan, que la otra mitad es para Hacienda, no les dejas nada, entonces. Sí, la verdad es que, bueno, simplemente era por hablar de eso, ¿no? Es decir, hasta qué punto esos pequeños premios de muchos lugares o esas ayudas os han podido vosotros también ayudar en este camino de precariedad del que estamos hablando. Katia, tú recibiste un premio nacional en Perú, ¿verdad? Hace años ya, hace unos años. Sí, hace 3 años me dieron un premio, el premio nacional por cuento, pero quería contarles que también yo había sido jurado de ese concurso antes, en la categoría cuento. Era pandemia y me acuerdo que la mayoría de los postulantes al premio eran varones. Confirmaba algo que ocurre mucho en mi país, en Perú, y es que las mujeres nos dedicamos en casa a las labores de cuidado, además del trabajo que ya tenemos, con lo cual hay muchas menos autoras que autores en Perú, si ustedes se fijan. O sea, somos muy pocas las autoras todavía, y de mi generación, las que empezamos a publicar hace 20 años, quedan 1 o 2. ¿No? O sea, fueron madres y como si ser madre fuera abandonar, ¿no? Dejar de maternar tu escritura, ¿no? Entonces ahí hay algo de eso. Pero en cuanto al premio, claro que me ayudó. Más que visibilidad, me
eran $10.000 y eso me salvó la vida en un momento en que yo acababa de terminar un vínculo, me había quedado sin efectivo y este dinero me rescató para volver a empezar. Entonces me llegó en el momento preciso. Claro que nos ayuda, pero los premios en verdad, en Perú son muy escasos, hay como 2 premios importantes, no hay tantos premios municipales como hay acá. Aquí hay muchos. Aquí la verdad es que hay muchos. Ustedes y claro. creen que hay pocos, pero porque los premios al hubo final, más. no lo han visto. Al final visto cómo es en Latinoamérica. No se trata de eso, y allá sino sí es precario de verdad, ¿no? Uno escribe de madrugada a la hora que puede, porque después va a trabajar, ¿no? Horas extra que además no le van a pagar. Pero los premios, claro que ayudan. Económicamente te sacan de un lugar mental en el que tú tenías angustia, ansiedad y preocupación, ya no por el fin de mes, sino por el fin de semana, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué decías, Benjamín? Que te sacan un ratito. Yo creo que lo que tiene que haber son políticas que defiendan la cultura y la literatura. Mira, estamos a un año de las grandes celebraciones de la generación del 27. La generación del 27 no surgió de una casualidad, no fue que nació Lorca en Granada por casualidad, Alberti en Cádiz, Gerardo Diego en Santander. Pasó que la República hizo unas políticas culturales por residencia de estudiantes, institución libre de enseñanza, residencia de señoritas, liceo, un club femenino, etcétera, 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 que fomentaron que la cultura ocupara un lugar de privilegio en la sociedad, un lugar de igualdad con respecto a otras cuestiones, pero porque se la defendía y porque se la promocionaba. Eso es lo que hay que hacerlo. Porque los premios son pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, pues muy bien. De momento dejamos la conversación aquí. Lo que sí os pido a los tres, a Yolanda, a Katia y a Miquel, es que os quedéis un ratito, lo que falta de Ventana de los Libros, porque seguiremos hablando de esto y de lo que surja, pero también os tenéis que ayudar a elegir el relato ganador de nuestro concurso esta semana. Por cierto, nos vamos a pagar €1 por ello. La Ventana, en Ser Podcast. The last song I'll ever write will be like any other day. I'll proudly just start singing, putting lyrics on a page. The last song I'll ever write, you'll hear me down the hall. Might be my Mona Lisa, it might be no good at all. Don't know when it's gonna happen, the tempo or the key. Won't be some big production, curtain opens and it's me with one spotlight and a piano, but it's just you in the room. The last song I'll ever write will be for you. Faltan 22 minutos para las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Otra cosa no, pero buena música en la ventana. No por nada, ¿eh? Me quiere sacar a bailar y es un claro, pero tú déjate. Dile que me deje en paz. Tú déjate. Seguimos en tiempo de la Ventana de los Libros con el director de la Escuela de Escritores, Javier Sagarna, con Benjamín Prado, con Emma Vallospinosa. Incorporamos a partir de este momento a la directora del Faro, Mara Torres. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tenemos invitadas e invitado de lujo, que estamos hablando con Yolanda Castaño, con Katia Adawi y con Miquel Gerendiain, a propósito de la precariedad en el gremio de la escritura. Y después de toda de toda la conversación que hemos tenido sobre que no deben hacerse cosas gratis ni nada, vas tú y dices, vais a hacer de jurado y no cobraréis ni €1. No. Coño, así ha sucedido, así se lo contamos. Bueno, pero es una tradición de muchos años en este programa que hoy vamos a repetir. Venga. Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros. Y en la vida fuera de la radio, Yolanda, Katia, Miquel, ¿alguna vez habéis hecho de jurado y os han pagado o habéis hecho de jurada porque sí? Yo una vez hice de jurado uno de los mejores trabajos míos en el que no me pagaron. Fue que fui jurado de un concurso de tapas. Pero no te pagaron en especies tampoco. Un tupper. Bueno, me tuve que probar 14 tapas. ¡Ostras! A lo largo de todo el día. Bueno, eso fue una maravilla. Yo eso lo haría gratis también. Estoy de acuerdo. ¿Cómo me entiendes? Estoy de acuerdo. Finalistas de hoy, 721 relatos a partir de la frase "los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan".
y 3 finalistas, que son Marta Mayol, José Sánchez Lozano y Roque Aldrey León. Marta Mayol tiene 55 años, vive en Palma, es responsable de operaciones de una página web de reformas del hogar y es conocida de esta sección y de este concurso porque fue finalista anual en 2023 y 2024. Nos escribe desde hace un montón de años. Marta, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un montón de años no, porque recuerdo que cuando nos conocimos, tú desde después de la pandemia, ¿no? ¿Más o menos nos escribes? Sí, más o menos. A partir de los 50 o así es cuando empecé, sí, un poco después de la pandemia. Y aquí pues empecé en 22, 23, o sea que no hace tanto, no, porque hay que recordar, Javier, que hay oyentes que llevan escribiendo desde hace 17, 18 años que no han llegado a ninguna final. Bueno, claro que hay tanto que seguramente alguno habrá y ya lo sentimos, la verdad, pero sí, efectivamente no es tan fácil llegar. Marta, ¿qué estás leyendo? Que siempre nos gusta comentar. Luego Benjamín dará sus recomendaciones, pero ¿qué estás leyendo tú ahora? Pues yo ahora acabo de empezar El mar, de John Banville. ¿Es la última de Banville? Porque me ha llegado un libro... Magnífica. Pero es esta. Sí, recuerda que es la última, sí. Buenísima. Bien. Bueno, pues nada. Pues ya está, pues la cogeremos cuando podamos. Marta, que tengas mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. José Francisco Sánchez Lozano, 61 años, es de Ciudad Real, pero vive en Málaga. Es funcionario de la Seguridad Social, fiscaliza pensiones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y es la segunda vez que llega a una final. La otra fue en febrero de este año, sí. José Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy nervioso como la otra vez, pero muy bien. Nada, no nervios, nada. ¿Qué estás leyendo? Venga, que así te pasan los nervios. Comenta la lectura que tengas. Pues leo varias cosas, pero curiosamente estoy leyendo a Samantha Schweblin y El buen mal. El buen mal. ¿Lo has empezado ya? Sí, voy por el tercer relato y el primero me parece impresionante. Qué bien, muy bien. Tú también nos escribes desde hace algún tiempo, ¿no? El año pasado. Hostia, son todos recientes, ¿no? Bueno, solo un añito para llegar un par de veces. Por eso, está muy bien, está muy bien. Que tengas mucha suerte, amigo. Gracias. Y debutante, Roque Aldrey León, 22 años, estudia química en Santiago, aunque él nació en Sevilla porque su padre es profe y estaba destinado allí. Es finalista semanal por primera vez. Roque, buenas tardes, hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado de tener aquí savia nueva para el concurso de relatos. Tú, no te voy a preguntar desde cuándo nos escribes, pero lo de escribir, ¿de cuándo y cómo y por qué te surge? Pues no lo sé, siempre me gustó la lectura y hacía pues los míticos concursos de relatos en el colegio y no mucho más. Ya. Ahí empezamos casi todos, ¿eh? Sí. ¿Y qué te inspira cuando te pones a escribir? ¿Escenas de la vida cotidiana? ¿Algo que lees? ¿El periódico? No sé. ¿Qué fuente de inspiración? A ver. Pues un poco de todo, lo que va surgiendo, pero normalmente lo relaciono bastante con lecturas recientes. Uh-huh. Y en el relato de hoy, por ejemplo, que luego daremos lectura, ¿qué te inspiró? Pues en este caso me inspiró, va a parecer un poco así, pero el cambio de hora. Que ahora los días son más largos y cuando salgo a entrenar aún está anocheciendo a las 9:30 y entonces pues es un cambio que noté. ¿De qué entrenas o qué haces? Hago baloncesto. Muy bien, ¿pero entrenas o eres entrenador? Las dos cosas. Joder. Bueno, pues nada, Roque, que tengas mucha suerte, amigo. Muchas gracias. Venga, vamos a dar lectura a los relatos y luego votamos. El primero, el de Marta Mayol, se titula El secreto de su longevidad. Los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan tan campantes, con una vivacidad envidiable para su edad. El camarero limpia su mesa y observa el periódico mutilado como siempre. Las dos hermanas lo hacen sin pedir permiso, armadas con unas tijeritas de uñas. Los recortes que se llevan son las esquelas del día. Dicen que la pequeña, Pilar, busca en ellas el nombre del novio que la dejó un mes antes de su boda. Dicen que la mayor, Julia, tiene escondida una esquela amarillenta desde hace 20 años, porque la expresión de su hermana rastreando el periódico lo es todo para ella. Qué maravillosa pareja hacen estas dos, ¿no? O sea, qué bien armado está el relato, cómo vamos viendo cómo mutilan los periódicos así con las tijeritas de uñas, cómo van generando todo eso. Y luego ya el final me parece estupendo, ¿no? Lo que busca la una y lo que esconde la otra. Claro, ¿no? claro. Me parece magnífico. Que fue de Baby Jane, pero más malas todavía. Sí. Y tiene una entrevista al camarero, ¿eh? Sí. Que las atiende cada día. Venga, el segundo relato, el de José Francisco Sánchez Lozano, que se titula Autorretrato. ¿Qué hacer cuando el hogar no es la morada
donde me encuentro a salvo del dolor. Los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan. En la exposición de fin de curso, las madres sonríen ante casas torcidas, perros verdes y nubes violetas. La maestra habla de libertad expresiva. Solo una arranca un dibujo de la pared y lo dobla antes de que nadie lea el nombre. Reconoce la lámpara, la grieta del salón y en mitad del pasillo, la figura de un niño sin boca. Ostras, ¿no? Me ha borrado la sonrisa. Sí. Este relato, le borra uno la boca, ¿no? La sonrisa de la boca. O sea, es que realmente cómo está bien armado estamos viendo no solamente que ese niño está silenciado, que hay grietas, que todo está mal, sino además estamos viendo cómo es silenciado una vez más. Sí. O sea, la propia escena está silenciando una vez más al niño, ¿no? Entonces la verdad es que es un relato muy, muy duro. ¿Qué te pasa, Mara? Te veo con cara de sorpresa. Que me ha costado entenderlo en una primera lectura, la verdad, al escucharlo. De hecho, tengo que volver a leerlo. Sí, me ha costado entenderlo. No. Reconoce la lámpara, la grieta del salón y en mitad del pasillo la figura de un niño. Sí, pero no entiendo. Los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan y como excepción una madre coge el dibujo. Pero entonces, ¿quiénes los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan? ¿No son las madres cogiendo también los otros relatos? ¿Sabes? Sí, pero esta la arrancan desde que lo vean los demás. Sí, o sea, la diferencia es que esta lo arrancan desde que lo vean, efectivamente. Esto se llama comentario de texto. Sí. Vamos con el tercer finalista. El relato de Roque Aldrey León se titula Turismo de luz. Follow the sun. Los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan. Así se roban los atardeceres de mi pueblo. Los visitantes llegan con guantes de seda, atrapan los últimos rayos de luz y los doblan con la precisión de un origami experto, hasta que el sol queda reducido al tamaño de un pañuelo. Se marchan felices, cargando el oro del horizonte en sus carteras. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí, tiritando en una penumbra eterna, esperando que algún día un viajero torpe olvide cerrar su bolso y nos devuelva, por error, un reflejo de verano. Bueno, este relato no solamente está magnífico. Ahí se entiende la fuente de inspiración que comentaba Roque antes, claro. Esa fuente de inspiración y también otra, ¿no? Esos pueblos de playa que se están robando el pueblo, la playa, y absolutamente todo, ¿no? Yo creo que tiene algo de editorial al mismo tiempo que nos cuenta una historia llena de imaginación con estos pliegues tan minuciosos de los atardeceres. Está muy bien los tres, pero hay que elegir uno como siempre. Y los finalistas ya han votado. Marta, ¿tu voto para quién ha ido? Pues yo he votado a Roque. A Roque, a Turismo de Luz. ¿El tuyo, José Francisco, para quién ha ido? También para Turismo de Luz. ¿Y Roque, tú por quién has votado? Por el autorretrato. Por el autorretrato. Muy bien. Mira, Benjamín, empiezo por ti. Va, venga. Yo me quedo con las Baby Jane, con el de Marta Mayol. Espera, que tengo por aquí papeles. Perdona, que no me líe. ¿Has visto que lo de las hermanas? Emma. Yo también me quedo con Marta. Vale. A ver, nuestras invitadas. Yolanda Castaño. ¿Cuál de los tres te mola más? Es que es difícil, porque ya lo sé, el más poético era el de Roque, el de Marta era el que tenía la trama más compleja, pero el segundo está magníficamente bien condensado, así que creo que me quedo con el segundo. Muy bien. Katia, te toca a ti. Yo también, por el de José Francisco. Muy bien. Aquí está. Javier Sagarna, va, dejaremos a Mara para el final. Vale, pues yo me voy a quedar si te parece mal, cambio, ¿eh? No, yo con el de Marta. Vale. Con el de Marta y las Baby Jane. Con el de Marta, muy bien. ¿Y tú, Mara? Me voy a quedar con las hermanas también. Y falta Miquel, ¿no? Sí. Y falta Miquel, perdona, que te he perdido por ahí. Miquel, discúlpame. No pasa nada. De los tres. A mí que me gusta Simenón, el primero, el de Marta, me ha recordado un poco ese ambiente. Y sí, el secreto de su longevidad creo que era. Sí, pues ya está. Pues Marta Mayol, felicidades. Muchas gracias. Acabas de colarte en la final mensual, ahí nos reencontramos. Y José y Roque, felicidades también como siempre. Sí, gracias. Habéis hecho un largo camino. Pues Javier, deberes para la próxima semana. A ver, y seguimos. Pues mira, el periódico lo es todo para ella. Qué bueno. Una frase muy divertida, ¿no? Soledad Gallego Díaz, buenas tardes. Por ejemplo, ahí lo tienes. El periódico lo es todo para ella. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com. Muy bien, muy bien. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, y eras como duro, es que ya se acaba el día.
Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Recomendaciones literarias con Benjamín Prado, en La Ventana. Pues mira, empieza sus memorias de un nieto confuso, Máximo Pradera, sí, con una mentira como una catedral, no se la cree ni ella. Dice que él siempre dice que se llama Máximo Pradera Sánchez, la gente dice, ¿Pradera? ¿Por Javier Pradera? Dice, sí, dice, y Sánchez por Rafael Sánchez Mazas. Eso no se cree nadie que un Sánchez se distinga de los otros Sánchez. Ahora hay que decir que Máximo Pradera, que es Sánchez, ¿no? Porque es Sánchez Mazas, uno de los ideólogos de la Falange, supuesto autor del parte del Cara al Sol, por orden de José Antonio Primo de Rivera. Estamos hablando de Rafael Sánchez Ferlosio, uno yo creo de los más grandes novelistas que ha dado este país. Estamos hablando de este que canta por detrás, Chicho Sánchez Ferlosio, que era una auténtica maravilla, que está reivindicando un poco Máximo Pradera. Me parece un cantautor que está un poco así soterrado y que era un genio de las letras, ¿no? Su relación con Carmen Martín Gaite, en fin, las historias que cuenta, por ejemplo, el propio Máximo. No, Máximo. Iba a decir Soldados de Salamina, Javier Cercas, ¿no? La historia de cuando fueron a fusilar a Agüero y todo eso y tal. Son historias inverosímiles y algunas muy divertidas, ¿no? Él cuenta, por ejemplo, que Sánchez Mazas se burlaba mucho de Franco, a quien dice que detestaba cordialmente, ¿no? Franco ceceaba. Y entonces le decían todo el rato que ¿cómo se llamaba no me acuerdo, el arquitecto del Escorial? No sé, algo así como Mazaruelo, digamos, ¿no? Le decían, ¿y qué le dice usted a mi general? Y decía, más grande, Mazaduelo, más grande. Que me recuerda un poco a la vida de Brian. Muchas historias enternecedoras de Carmen Martín Gaite, muchas historias, habla muchísimo de la SER, de su trabajo aquí, de su trabajo en la televisión y demás. Y son muy divertidas. No me extraña el título de Memorias de un nieto confuso. Bueno, es que, claro imagínate, con toda esa brillantez alrededor para ordenar, pero lo ha hecho como con capítulos cortitos, son pequeños sketches, pero muy agradable de leer y me ha gustado, me he reído y me he enternecido mucho. Venga, otro. 1, 2, 3. If you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish it could happen to me. But if you close the door, I'd never have to see the day again. Pues un libro que me ha gustado muchísimo. Tú, si te digo que lo ha escrito Laura Sanz Corada, pues a lo mejor no sabes quién es. No, bueno, es que no lo sé. Nadie lo sabía. Es la hija de una de las mujeres que trabajaba en la fábrica de galletas Fontaneda. ¡Ostras! En unas condiciones tremendas a veces. Que estaban, eran un anagrama del país. ¿Dónde no había una María Fontaneda en las casas de España? ¿No? Eran como una especie de bandera dulce del país. Bueno, pues Galleteras, la otra memoria de la galleta María, que ha publicado la Caja Books, es la historia de su madre y todas aquellas mujeres que entraban a trabajar a veces con 12 y 13 años, empezaban a hacer galletas, sufrían lo indecible y después con los años sufrieron lo indecible más porque esto se vendió a una multinacional, hubo unas huelgas muy famosas, ya lo creo. Acabó con la demolición de la fábrica. Es una historia muy enternecedora, muy bonita y yo creo que estos libros también tienen que tener su espacio en las librerías de la gente. No todo se hace de grandes maestros de la literatura, estas pequeñas historias son grandes historias de un país. The door, the night could last forever. Leave the sun shine out and say hello to never. Oye, tenemos a una Premio Nacional de Poesía en Coruña. Algún poema podría recomendar también, pero ¿no? También tenemos un viaje a Asturias este viernes. Es verdad. Bueno, estaremos en Villaviciosa abriendo la ventana. Pues como vamos a ir a Asturias, hay una poeta joven, nacida en el 80, se llama Marta del Pozo. En el Teatro Riera estaremos, por si alguien quiere saberlo. Poeta asturiana, Marta del Pozo, acaba de publicar un libro que se llama Nigredo en la editorial Baterole y mira qué poema más estupendo. Que escuchando vea, sienta, toque. Que escuchando escuche un trino, la palabra aún no pronunciada, la palabra que guardo para mi boca. Habitar esa palabra, encarnar la palabra que espera en la fragua de un pájaro. Abro mis alas, no me detengo, no me apresuro. Me elevo hacia una bahía de sangre nueva, la dulce sangre de nuestro pacto y de nuestras flores.
This is my message to you. Pues sí que era hermoso, la verdad. Qué maravilla. Gente joven, qué talento tiene. Sí, ya lo creo. ¿Y si encendemos la luz del faro? Lo digo más que nada por... ¿No estuvo Katia llorando en la Torre de Hércules? El otro no has contado. Pues mira, nosotros cada noche tenemos un faro que ilumina la radio. ¡Hala! ¡Toma! Está por piropo. Bueno, pero es verdad, es así. Mi niño es así. Entonces, Mara Torres, esta semana farera, ¿cómo la empezamos? A ver. Hacemos el faro tribu. ¿Tribu? ¿Vosotros os acordáis que durante mucho tiempo se habla de las tribus urbanas? Yo no sé, yo me da la sensación de que está un poco trasnochado esa separación, ¿no? Se habla de los pijos, los heavies, los mods, los punkis, no sé qué. Sin embargo, ahora la gente habla muchísimo de la tribu como de esa segunda familia que monta con los colegas, con la gente cercana, con los amigos. Ya. Sí, entonces, bueno, vamos a llevar ese término tribu, bueno, a su esencia. Hablaremos de las tribus indígenas. No sé si vosotros habéis tenido oportunidad de estar en contacto con alguna. No. En algún sitio, en Amazonas. Sí, pues vamos a hablar con una persona que coordina una organización que se encarga de saber cómo viven o sobreviven las tribus indígenas, pero las que no tienen contacto con el turismo. Es que muchas veces vas al Amazonas o a algún lugar, entonces te presentan a tribus indígenas, van con el móvil en la mano y, en fin, son más un souvenir. Pero no, ¿cómo se mantienen y qué supervivencia tienen estas tribus Ahora indígenas? se habla más de los tribunales, ¿no? Tribunales mucho, también. Por favor, es indigno de un poeta como tú este chiste. Muy bien traído, muy bien traído. Bueno, pero lo tributar ahora. Lo puedo completar recordando que había un ensayo maravilloso de José Ángel Valente, que se llama Las palabras de la tribu, que es uno de los libros que más me ha gustado a mí en mi vida, ¿no? Sí, Valente, qué bien que la hayas traído. ¿No te acuerdas el viernes aquí con los amigos de Puño Dragón? Sí. Que les dijimos, podéis formar parte de la tribu de las voces rasgadas. Lo escuché. Como se canta ahora, ¿no? Sí, lo escuché. Pues de mira, hecho, recordé pues este programa. Sí, digo, mira, el lunes hacemos tribu. Y bueno, y tenemos también a Antón Meana. Vamos a ver dónde lleva la palabra tribu al fútbol. Porque yo creo que hay algunas aficiones que funcionan también como tribus. Sí, ¿no? Y además que no sea sinónimo de hooligan, por favor. Sí, le voy a preguntar a ver qué se le ha ocurrido. Vale. Y tengo Gato Pardo también, pero bueno. Bueno, eso es la palabra tribu. ¿Por qué crees tú que la hemos sustituido? ¿Por colectivo? ¿Por qué hemos sustituido? Porque si hemos quitado una, habremos puesto otra en su lugar, ¿no? A mí me gusta bastante la connotación de tribu. Sí. Para hablar de esto, es que el otro día tuve a Carolina Ayuste, de Gata Parda, y ella habla siempre de su tribu. Hay muchísimas actrices, actores, que cuando hablan de estas familias que hacen al margen de la biológica, hablan de tribu. Tribu, ¿sabes? Se sienten como muy cohesionadas. En la música, En la música también, aparece muchísimo lo de la tribu. Pero es verdad, tiene razón Benjamín, sí, que ha desaparecido la tribu así como tribu urbana, me da la sensación. Palos y tambores, el corazón vibra, ritmos de la tribu, la vida nos guía. Palos y tambores, el alma se alza, ritmos de la tribu. Este sería la cosa como más así, más étnica. Luego está en Paranoia, lo suyo. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco, aves de paso que se quedará. En la ciudad todo se paga con tarjeta, aquí la gente es muy discreta y por la calle no te van a mirar. Aunque si hablamos de tribus... Arde la calle al sol de poniente, hay tribus ocultas cerca de Pino. Yolanda Castaño, Katia Dawi, Miquel Gerendiain. Oye, muchísimas gracias a los tres, de verdad. Gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir con vosotras y contigo esta ventana de los libros. Un gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Agur. Gracias, agur. Que te viene a la cabeza otro... No, es que eres el DJ del Faro, o sea, oficial, te vamos a nombrar oficial. Hasta la noche, Mara. Javier, Chao. hasta la próxima semana. Hasta luego. Emma, hasta mañana. Chao. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, lo hemos comentado tú y yo alguna vez, ¿eh? Hay un dicho de una frase de nuestra crítica televisiva de Mariela Cubells que ha hecho fortuna, porque está muy bien. Cuando habla de las series de tacitas. Ah, sí. Sí, que eso, para entenderse, son series de época, con mucho vestuario, mucho frufru, mucha nobleza, mucha fiesta, mucha intriga palaciega. Y desde luego mucho gasto, ¿eh? Porque esa gente que aparece en las series, por poco no se ponían. Son series inspiradas en personajes reales, eso es así. Como nuestra protagonista de hoy, Eugenia de Montijo, a quien perfectamente, tú, si no es verdad, me corriges, podríamos bautizar como la emperatriz del derroche. No, era la emperatriz de Francia, no de Francia, de los franceses, que así se llamaba, y la emperatriz del derroche. Y lo que voy a hacer a recoger, pues hay unas miguitas que dejé a finales de enero. Miguitas y tacitas. Sí, toda cabanita, sí. No te lo pierdas porque me escribió hace poco una oyente diciéndome que me tiene apuntadas todas las miguitas que voy dejando, porque hay muchas que digo, bueno, sí. Entonces, pues dice, porque es que no me quedo con la cosa, o sea, que tiene una lista de cosas que no, bueno, pues voy a ir recogiendo todas las que pueda. Bueno, pues dejé unas cuando estuvimos hablando de Eugenia de Montijo. Fue a finales de enero, es verdad, la aristócrata granadina que acabó siendo la emperatriz de los franceses. En realidad, en aquel momento abrí dos melones, uno sobre este personaje tan interesante y otro sobre las exposiciones universales. Sí. Lo mismo nos comemos los dos melones esta semana. Bueno, pero por partes. Por partes, sí. Por partes. Hoy la emperatriz, venga. Hoy la emperatriz. La vida de lujos, caprichos y glamour de la ambiciosa Eugenia de Montijo fue, pues eso, excesiva. No sé si le mereció la pena ser emperatriz. Yo creo que no, pero era tan arrogante que, no sé, probablemente habría repetido experiencia. Vamos a contar su historia y luego, oye, que cada uno valore al final, ¿no? Oye, por cierto, cuando hablamos de su boda con Napoleón III, lo digo por recordarlo, la amiguita, quedó claro que el encuentro, el noviazgo y la boda posterior con el emperador no fueron una cosa azarosa, de esa el amor va por el aire, no. Estuvieron planificados por Eugenia y por su madre. Pero vamos, eso fue la pesca del emperador. Eso. La pesca, hay una película, es La pesca de salmón en Yemen o algo así, ¿no? Buenísima. Bueno, pues esta fue la pesca del emperador. Había que pescar a alguien de alto standing para la niña y se puso a tiro, pues todo un emperador. Desde el mismo día de su boda, Eugenia supo que no iba a ser una figurita de porcelana. Tenía una hoja de ruta perfectamente definida. Primero, cumplir con el objetivo por el que el emperador se había casado con ella, que era dar un sucesor al imperio. Cuando naciera el niño, a otra cosa, a meter mano en política, siempre en primera línea de decisión y sin reparar en gastos, como el del Parque Jurásico. Eugenia de Montijo, qué pena, que te vayas de España para ser reina. Por las lices de Francia, Granada dejas, y las aguas del Darro por las del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena. Es buenísima la letra de esta canción. Sí, está muy bien. Oye, has dicho lo del primer objetivo, el hijo. ¿Tardó mucho en cumplirse ese primer objetivo para pasar al segundo, que era el objetivo político? Bueno, pues tuvo 2 embarazos que no llegaron a término y finalmente nació Napoleón Eugenio Luisito Bonaparte 3 años después de la boda. Como el chaval nació sano y no tenía pinta de morirse antes de llegar a ser el presunto Napoleón IV que tendría que haber sido, pues Eugenia dijo, bueno, pues con uno vale, ya está. Y se metió de cabeza en la política del imperio y en el disfrute de su estatus. Ni empezó haciendo amigos, ni salió haciendo amigos, porque no supo mantener un equilibrio y apoyó descaradamente a los políticos más conservadores. Ella era muy beata, llevaba muy a gala ser muy, muy católica, en un momento además en el que en Francia había un importante movimiento anticlerical que de hecho desembocó años después en la separación Iglesia-Estado. Y además se puso del lado del Papa en plena unificación italiana. O sea, porque todo mal, lo hizo mal, esta parte muy mal. Digamos que no despertó simpatías por ser española y rancia y por sus excesivos gastos en moda, en zapatos, en joyas, en complementos que ella intentaba disfrazar de apoyo al sector de telas, de seda, de los joyeros y por supuesto a modistos, claro. Por las del Sena, Eugenia de Montijo, qué
pena, pena. Sí que da pena, sí. Digo, no, eso que acabas de decir, ¿de verdad justificaba todo lo que se gastaba en ropa y joyas diciendo que era para promocionar la moda francesa? Sí, en todas partes hay referencias a Eugenia de Montijo como icono de la moda, que lo era. Y es cierto que mantuvo a Francia en el mapa de la moda internacional y que promocionó a grandes modistos y las fábricas de seda. Y bueno, esa era la consecuencia de ser el foco de las miradas. Que el interés patriótico estuviera calculado, pues llámame desconfiada, pero eso a mí no me cuela. Su interés principal era ella. Yo soy la emperatriz y llevo lo mejor y lo más exclusivo. Pero ella se autoconvencía de que sus lujos eran beneficiosos para el país, de que pasear un modelito distinto para cada foto, entiéndase lo de la foto, con tiara de diamantes y esmeraldas y no repetir vestido, pues eso es promoción de la moda. Bueno, es verdad, ¿no? Sí, de la moda de las élites. Sí, pero eso es así. Sí, claro que era una influencer, lógicamente, ¿no? Eugenia, ante las feroces críticas que recibía por sus gastos, dijo: me han acusado de frívola y de amar demasiado la ropa, pero es absurdo. No se dan cuenta de que el papel que debe desempeñar una soberana es como el de una actriz. La ropa forma parte de ese papel. También tenía razón en esto. También, sí, razón. Topa ella. Mira para lo que le ha servido tanta tiara, para que la robara el Lord del Louvre y todavía no han aparecido. Eugenia, que recibía al año 1.200.000 francos, ojo, esto era una salvajada, tuvo carta blanca de su marido para gastarse lo más grande, porque así el emperador también tenía luz verde para atender a sus numerosas amantes. Un cui pro quo. Sí, exactamente. Sí. Eugenia recuerda a otra reina, a mí me la recuerda, es una anécdota muy famosa, otra reina es de la misma época, María Pía de Saboya, que era la esposa de Luis I de Portugal, que era otra pirada de la moda y del lujo, se ponía hasta 3 vestidos en una sola fiesta. ¿Onda? Y cuando el primer ministro le recriminó sus excesos, respondió: quien quiera reina, que las pague. Tampoco pido tanto, una cala de siesta, color turquesa, un bolso easywear a mi ladito, no sé. Tampoco pido tanto, una puesta de sol, que no puedas olvidar, como mi triquini, ¿te gusta? Tengo más. Está bien, está también. Oye, ¿y su papel en política? Porque has dicho que estuvo en primera línea. ¿Pero ahí en ese terreno dejó mejor recuerdo o no? No, tampoco. No. Dije que su objetivo ha dejado mucho rastro en la historia, pero no buenos recuerdos. Dije que su objetivo era meter mano en política y eso la llevó a meter mucho a la pata también. No porque fuera tonta e incapaz, en absoluto, sino porque era impetuosa, era muy soberbia y era muy conservadora y por tanto empujaba a tomar decisiones que ya no eran propias de aquella segunda mitad del 19. No quiere decir que ella fuera la directa responsable de todo lo malo, ojo. Pero puesto que estaba en primera línea, provocaba y apoyaba malas decisiones. Por ejemplo, apoyó y apostó por la creación del Imperio Mexicano con Maximiliano de Austria a la cabeza, que esto lo hemos contado. Y mira cómo terminó. Claro, ¿qué diablos hacía un Finolis archiduque europeo en el polvorín mexicano? Pues cagarla y acabar fusilado. En ese fregado lo metió Francia. Y lo empujaron Napoleón III y Eugenia de Montijo, que ellos vivían en sus mundos de yuppie imperiales y luego lo dejaron tirado. También los franceses señalaron a Eugenia de Montijo como la que animó a su marido a meter a Francia en la guerra con Prusia, guerra que estaba perdida y que trajo como consecuencia pues un baño de sangre durante la Comuna de París y luego la caída del imperio. La política no se dirige con tiara de diamantes y vestidos exclusivos, porque eso, por mucho que lo vendas como apoyo a la industria nacional e imagen poderosa del imperio en el extranjero, lo es en parte, pero lo fundamental es fachada. Claro, que fue una época de esplendor aquel segundo imperio francés, pues sin ninguna duda, claro que sí, pero hay que juzgar de acuerdo con las consecuencias que tuvo. No si los bulevares de París estaban más o menos bonitos, que eran impresionantes, o si la ópera de París que construyeron les quedó más o menos mona. O sea, la política exterior fue un absoluto desastre. La política exterior fue un desastre, pero has dicho antes que Eugenia de Montijo tampoco fue muy apreciada dentro, en Francia, que no dejó buen recuerdo. No. Luego también depende a quién preguntes. Cuando disfrutaban de sus fiestas, se pegaban por ir, aunque les pareciera una española beata y frívola, pero muy bien vestida. A las sederías de Lyon
que tanto promocionó con sus vestidos, también les debió parecer una tía excelente, lógico. Y a los modistos y joyeros les vino bien la promoción de sus productos en el extranjero y entre la alta sociedad. Para los demás, pues hombre, Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses, era también la reina del postureo. Fíjate, empezó uniendo su imagen a la creación de orfanatos y casas de caridad, que eso está muy bien, e inmediatamente pasó a repartir su tiempo entre 5 palacios: Tullerías, Saint-Claude, Fontainebleau, Compiègne y el Palacio de Verano de Biarritz. En primavera al de Saint-Claude, donde la señora organizaba lo que se llamaban los lunes de la emperatriz. Ahí iba lo más granado de la sociedad. En verano a Fontainebleau y a Biarritz, con bailes de máscaras y banquetes y pitiflus. En otoño al Palacio de Compiègne, donde había guantazos entre las élites para ser invitados, porque allí recibía Eugenia a 100 aristócratas cada semana que llegaban en un tren especial. Aquellas tacadas de invitados se conocían como series, las series de la emperatriz, porque durante casi 2 meses iban 100, se volvían, llegaban otros 100, luego otros 100, esas eran las series. E iban a disfrutar de jornadas de caza, excursiones, vodevils, teatro, y luego otro rato ya se iba al Palacio de las Tullerías de París, donde el protocolo era más rígido. Sans préméditation, sans dessein. Un jour tu dis oui, puis tu veux rien. Tant que tu prends la vie, quand même te vient rien. Oye, por ir concluyendo, tampoco se trata de culpar a Eugenia de Montijo del colapso del Segundo Imperio francés, pero tampoco. Hay que decir que su política... en fin, más bien imprudente, no ayudó. No ayudó nada. Eugenia representa aquella Francia del glamour, cuando París era una fiesta, pero efectivamente no ayudó a evitar la estrepitosa y definitiva caída de la monarquía. Algunos historiadores dicen que fue una incomprendida. Yo creo que fue ella la que no comprendió el mundo de la segunda mitad del siglo XIX, que se emborrachó de poderío cuando se vino demasiado arriba en política, además aprovechando que su marido, el emperador, empezó a flojear en salud. Ella tomó demasiadas riendas sin estar, creo, suficientemente preparada y siendo muy conservadora. Su último gran acto público y fastuoso fue la inauguración del Canal de Suez en 1869 en Egipto. Sí, eso fue lo último lo último grandioso, que por cierto está recogido en 1000 sitios, que durante aquel acto se estrenó la ópera de Verdi, Aida. Yo también lo creí, pero es que resulta que no, que a Verdi le pidieron componer una pieza para la inauguración, pero se negó porque dijo más o menos que no escribía cosas sueltas por encargo. O sea, Aida se estrenó después. Así que no sabemos exactamente qué escucharía Eugenia de Montijo mientras navegaba con todo su esplendor imperial por el Nilo. Esperamos que lo disfrutara porque la desgracia estaba en camino. La guerra contra Prusia, el cautiverio de Napoleón III, el exilio. Bueno, a todo lujo, por supuesto, cero pena, ¿eh? ¿Dónde se exilió? En Londres. Al abrigo de su amiga Victoria I de Inglaterra. Entre reyes siempre se apañan. Napoleón III refugió a la corrupta Borbón Isabel II y luego Victoria los acogió a Napoleón III y Eugenia. Eugenia alquiló una lujosísima mansión, Camden Place, ahora es un edificio histórico, y allí murió 3 años después de la caída del imperio el impostor Napoleón III Bonaparte. Que digo impostor porque las pruebas genéticas realizadas hace poco han demostrado que no era sobrino de Napoleón. En esa familia hubo un desliz, pero vamos, este no era su sobrino. Y como las desgracias no vienen solas, luego con solo 23 años también murió el hijo que fue Napoleón, Eugenio Luis. Este chaval murió en Sudáfrica. Porque ¿quién le manda a él irse a la guerra anglo-zulú a luchar por el colonialismo británico? Estamos tontos. Le aconsejaron que se quedara en la retaguardia, pero él dijo no, tan impulsivo y tan protagonista como su madre. Se lo cargó un zulú, supongo que de un lanzazo, por ir a tocar las narices. Eugenia acabó paseando su soledad y su desgracia, ya carente de glamour, de joyas y de sedas, por Madrid y Londres. Y ella murió al final en el Palacio de Liria, en casa de su hermana la duquesa de Alba, pero pidió que la facturaran a Inglaterra para enterrarse con su marido, el defenestrado emperador, y su imprudente hijo. ¿Mereció la pena pescar al emperador, Napoleón III? Pues yo creo que no, pero ella debió pensar que me quiten lo bailado.
nada, Nieves, mañana más, ¿eh? Mañana más, gracias, Carlos. Oye, mañana es 14 de abril, ¿eh? Sí. Ahí lo dejo. Salud y República. Ahí lo dejo. Venga, un beso muy grande. La Ventana, en Ser Podcast. Lo que queda del día. Con Isaías Lafuente. ¿Qué no nos podemos perder, Isaías? Pues mira, esta semana, Francino, la comenzamos con la misma incertidumbre sobre la situación que se está viviendo en Oriente Medio. Hoy toca la amenaza del bloqueo por parte de Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz y es un bloqueo sobre el bloqueo que ya ha establecido Irán. Bueno, la embajada de Irán aquí en España, pues parece que escucha todo por la radio, porque le ha respondido al presidente de Estados Unidos cachondeándose un poquito. La embajada de Irán en España ha respondido a este anuncio de Estados Unidos con un vídeo en la red social X. Es un vídeo de 2 segundos de duración. Tiene el siguiente sonido. ¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho? Sí, se burlan, lo han puesto la embajada de Irán en España, no es que sea un chiste mío. ¿Sí? No. Es de la embajada de Irán en España que ha publicado este vídeo con este audio. Se burlan de Donald Trump, se cachondean. Yo no recuerdo que hubiera pasado nunca algo así. Un país enfurecido en guerra y los adversarios burlándose. ¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo! Bueno, incertidumbre, a pesar de la sonrisa, por supuesto, por lo que está sucediendo allí en Oriente Medio, pero hoy hemos comenzado con la buena noticia de la estrepitosa derrota de Orbán en Hungría. La conclusión de Hungría, al menos para mí, es muy personal esto, la más importante y creo que muy esperanzadora, es que si Trump, Milei, Bolsonaro, Orbán iniciaron su cruzada autoritaria y ultraderechista aupados por los votos, porque eso fue así, existe una manera de sacarles antes de que lo destrocen todo y esa manera son precisamente los votos. Pues sí, ha sido la democracia y, decía Jon Sisiaga, también el empuje de los más jóvenes. A mí me han gustado mucho los gritos que se ven por redes, TikTok, Instagram, etcétera. La gente joven gritaba Europa, Europa, gritaba contra Putin. Entiendo que porque al final el voto del cambio para ellos significa dejar de ser, 1, los espías de Putin en el Consejo de Europa y 2, el país que está bloqueando la ayuda a Ucrania, ¿no? Parece que no todo está perdido, ¿no? Y que ¿cuántas veces decimos eso de que los jóvenes están desmovilizados, que los jóvenes caen en el populismo, que los jóvenes son carne de redes y de la ultraderecha? Y sin embargo, Hungría ha demostrado que algunas cosas se pueden hacer bien. Pues hemos hablado de las elecciones en Hungría en el Café de la Ventana y también lo hace la primera de las greguerías de hoy. Empezamos con H, que comenta las elecciones en Hungría. El apoyo de J.D. Vance a Orbán puede establecerse como la primera intervención estadounidense en un país extranjero para derrocar un régimen autoritario exitosa. Sobre el último viaje a la Luna, Chuzo de Punta tiene una duda que comparte media humanidad. Me gustaría preguntar a los astronautas a qué distancia exacta de la Tierra se deja de sintonizar Radio María. Netanyahu se enfada por la quema de un muñeco y Wilma escribe: ¡Uy, qué tiquismiquis han vuelto los genocidas! Bueno, la pregunta sobre cuándo se deja de escuchar Radio María cuando uno sale al espacio es muy pertinente, sobre todo sabiendo lo que pasa aquí en la Tierra, y también lo es esta otra que planteaba Tony Martínez en Todo por la Radio, uno de los últimos tuits de Trump, que dispara contra todo y contra todos, real y metafóricamente. Y el último en ser disparado pues ha sido el Vaticano y concretamente su jefe de Estado, el Papa León XIV. Es un mal momento para Donald Trump. También se ha peleado con el Papa. Escuchamos cómo lo ha contado hoy José Luis Sastre. En su red social, Trump ha escrito que el Papa complace a la izquierda radical, es débil con el crimen y es terrible en política exterior. Bueno, lo ha contado tal cual, Sastre, ¿no? Es impecable. Pero es que Trump escribe algunas palabras de sus mensajes con mayúsculas. En realidad, tendríamos que contarlo así. Donald Trump acusa al Papa de ser ¡débil! No hace falta que grite. Recuerda al Papa que él fue elegido por aplastante mayoría. ¿Eres tonto o algo parecido? El Papa ha contestado al presidente de Estados Unidos. ¿Pero estamos locos o qué? Dice que no tiene miedo a Trump. Esta es una situación nunca vista. Para pelearse con el Papa, además, Trump ha tenido otra idea. Ya verás, te va a gustar, te va a gustar. Disfrazarse de Jesucristo. Trump,
ha publicado en su red social, en Truth, una imagen hecha con inteligencia artificial en la que se caracteriza a sí mismo como si él fuera Jesucristo, ungiendo a un enfermo y obrando lo que parece ser un milagro. Bueno, a ver si alguien en España se querella contra Donald Trump por ofensa a los sentimientos religiosos. Un juez coge el tema y adiós, Donald Trump. Bueno, adiós, hasta Pascua. Bueno, pues oye, sería una buena idea. Aquí los abogados cristianos tan activos no han movido un dedo contra Trump, no se atreven, pero otros sí que se han movido. Y resulta que poco después de media hora de que Tony nos contase lo de Trump, ese Trump Jesucristo, Miguel Ángel Muñoz Encinas nos contaba desde Washington que Trump ha retirado esa imagen polémica. El mensaje provocó de inmediato numerosas reacciones de condena y repulsa. De hecho, en las propias respuestas a la publicación de Trump se pedía al presidente que la retirara, que no bromeara con eso. Numerosos grupos religiosos han criticado esa imagen por considerarla profundamente ofensiva e irrespetuosa. Ahora ha desaparecido de la cuenta oficial de Trump en su red social, eso sí, el mensaje criticando al Papa y diciendo que es pontífice. Gracias a él, ahí sigue. En fin, que está todo muy liado, que Trump empieza a convertirse en su peor enemigo y que la realidad cada vez se aproxima más a la ficción. Y hay cosas tan graves que quizás, oye, la mejor manera sea tomárselas pues de otra forma, como lo hace la redacción del Mundo Today. Un tal Peter no sé qué, que da igual quién sea, derrota al ultraderechista Orbán. Los progresistas, que no saben situar Hungría en un mapa, contentísimos con los resultados electorales en Turquía. Irán amenaza con cerrar el humus del Mercadona. España considera que la decisión es un ataque a su soberanía. Pedro Sánchez se mete a China en el bolsillo, poniéndose unos palillos en la boca a modo de colmillos. ¡Soy uno de los vuestros! ¡Ja, ja, ja! Ha dicho tirándose de los párpados. Donald Trump amenaza con acabar con la civilización de Irán, exactamente igual que está acabando con la civilización estadounidense. Cultura entrega a los vascos una piedra, asegurando que es el Guernica. ¡Qué bonito, qué bonito! Han dicho los vascos acariciando la piedra. Pues sobre esa posible cesión, no de una piedra, sino del Guernica, han hablado esta mañana en Hoy por Hoy. Y el artesano Pablo Ortiz de Zárate, bueno, ha explicado primero el contexto, lo que significa la obra, para que cada uno se forme su opinión, pero también ha dado la suya sobre un posible traslado temporal del cuadro al País Vasco. En ese caso, yo sí que lo movería temporalmente durante unos meses y lo llevaría al País Vasco, porque este cuadro es un cuadro simbólico, político y de emociones. Imagínate el poder emocional y simbólico de llevar este cuadro, aunque hable de todas las guerras en general, pero llevarlo cerca del lugar que le da nombre sería un hecho catárquico, sí, incluso, sí, simbólicamente hablando. Sí. Y aprovecharía para lo más importante, ya que lo enrollan y lo tienen que llevar, cuando vuelva a Madrid, por favor, que lo coloquen en una sala mejor. Pues nada, ya veremos qué es lo que pasa en un futuro. Bueno, ya hemos hablado que Donald Trump ha puesto patas arriba el orden internacional, lo hace cada día. No es la primera vez que alguien lo hace, ni quizás tampoco sea la última. Tampoco pido tanto, una cala desierta. Hoy Nieves con Costrina nos ha llevado a la Francia del siglo XIX para encontrarnos con Eugenia de Montijo, la aristócrata granadina que acabó siendo emperatriz de los franceses, vivía una vida de lujos, de caprichos y de glamour, pero quiso ir más allá e intervenir en algunas decisiones políticas que no tomó sola, desde luego, las tomó con su marido, pero que acabaron al final con el colapso del Segundo Imperio francés. No porque fuera tonta e incapaz en absoluto, sino porque era impetuosa, era muy soberbia y era muy conservadora y por tanto empujaba a tomar decisiones que ya no eran propias de aquella segunda mitad del XIX. No quiere decir que ella fuera la directa responsable de todo lo malo, ojo, pero puesto que estaba en primera línea, provocaba y apoyaba malas decisiones. Por ejemplo, apoyó y apostó por la creación del Imperio Mexicano con Maximiliano de Austria a la cabeza, que claro, sí. ¿Qué diablos hacía un finolis archiduque europeo en el polvorín mexicano? Pues cagarla y acabar fusilado. En ese fregado lo empujaron Napoleón III y Eugenia de Montijo, y luego lo dejaron tirado. También los franceses señalaron a Eugenia de Montijo como la que animó a su marido a meter a Francia en la guerra con Prusia, guerra que estaba perdida y que trajo como consecuencia pues un baño de sangre durante la Comuna de París y luego la caída del imperio. La política no se dirige con tiara de diamantes. La política exterior fue un absoluto desastre. Siempre disfrutamos mucho con Nieves con Costrina y hoy hemos disfrutado muchísimo con Sheila Blanco y algunas conexiones increíbles entre la música clásica y alguna más reciente, por ejemplo, entre Mozart y Carlos Gardel. A Carlos Gardel le debía gustar mucho Mozart. A ver si descubrís qué estribillo de un tango famosísimo se encuentra en este rondó en do mayor de Mozart.
Sí, ¿no? Pero esto es de Mozart, ostras. Esto es de Mozart. Ostras. Vamos a escuchar a Gardel y Lepera. ¿Es esa? Existe Gardel. Existe, boludo. Lo hizo, y alguno pensará que el tango es un poquito tongo, pero bueno, esta conexión entre Mozart y Carlos Gardel. Y hoy hemos hablado en La Ventana de los libros de escritores precarios. Los datos nos los ha proporcionado Emma Vallespinós. Ya sabemos que todo lo que huele a vocación, los hay que consideran que tiene que hacerse por amor al arte. Ya. Según datos del último libro blanco del escritor, publicado el año pasado, solo un 23% de los autores se dedican en exclusiva a escribir. La mayoría de autores obtienen menos del 10% de todos sus ingresos de sus libros y un 23% no obtiene ningún beneficio. Así que la mayoría de autores consiguen más de la mitad de sus ingresos con colaboraciones, como jurados de premios, dando conferencias, haciendo presentaciones, participando en debates o impartiendo talleres de escritura. Y en La Ventana hemos estado con 3 escritores, con Katia Adawi, escritora, cuentista peruana, con Miquel Gerendiain, que es escritor y profesor interino, ahora en paro, y con Yolanda Castaño. Ella es poeta, Premio Nacional de Poesía. Y comenzamos a preguntar a Katia. ¿Cuántos trabajos tienes? Como 5. Dicto talleres privados, dicto talleres para algunas librerías, en la Universidad Pública Argentina, y edito por las mañanas y corrijo tesis de maestría. O sea, no vivo de escribir, pero vivo escribiendo. Pues yo vivo de los ahorros, la verdad. Fui profesor o he sido profesor 5 años y bueno, ahí la verdad es que se gana un poquito mejor que siendo librero. Entonces yo vivo con mis padres efectivamente y el último año que me he recorrido pues prácticamente España entera presentando Mauro, pues he tirado de ahorros efectivamente. Bueno, me arruiné por completo y cuando todavía no me había recuperado cayó la pandemia, teniendo en la cuenta una cifra que me da vergüenza decir, me puse a comer otra vez macarrones con tomate y me refugié en la escritura. Y escribí materia que luego pues hubo ahí un giro de guión, me dio el Premio Nacional de Poesía y bueno, pues a base de multiplicar los frentes de estos 31 años que llevamos, pues ya podemos salir adelante. Pues me acuerdo de la historia de Yolanda Castaño, la contamos fuerte, aquí en La Ventana. Sí, sí, bueno, pues se merecen un beso, desde luego, de apoyo, porque a pesar de estas circunstancias sigan escribiendo. Hoy es el Día Internacional del Beso y de besos hemos hablado con Elena Daprat, que es psicóloga sanitaria, experta en bienestar. Bueno, no es imprescindible para los humanos, pero oye, siempre es muy necesario. Besos peligrosos, retorcidos y afilados. Esto es lo que nos decía Elena. No es imprescindible biológicamente el beso, pero sí que, a ver, el beso genera intimidad y activa nuestro propio deseo, o sea, construye una cercanía emocional. Pondría el enfoque en que el ser humano necesita confirmar el vínculo y lo hace a través del cuerpo. El beso cumple 3 funciones importantes. Una es la de vincular, crear conexión y apego, explorar, evaluamos al otro al nivel inconsciente, y regular, es decir, o nos calma o nos activa o nos reconecta. Es información emocional en estado puro. Bueno, y acabamos recordando un encuentro de revolucionarios hoy en La Ventana que ha sido fantástico. Sí, el jovencísimo Ismael Maceira tiene 17 años y el cardiólogo, el doctor Carlos Escobar. Uno es CEO y otro es director científico de Samira DTX, que mediante la ayuda de un software avanzado y de terapias digitales son capaces de ayudar a la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas, por ejemplo, COVID persistente. Ismael empezó a pensar en su idea precisamente cuando con solo 12 años sufrió COVID persistente. Pues de un día para otro, ¿no? Pasé de ser un joven activo pues a sentirme atrapado en un cuerpo que no me respondía, ¿no? Tenía esa fatiga extrema, esos problemas de memoria. Pero sobre todo lo peor de todo era esa incertidumbre, ¿no? De que no había ningún tratamiento claro ni herramienta que me pudiesen pues ayudar a manejar mi enfermedad, ¿no? Entonces dije, yo tengo que hacer algo, ¿no? Y empecé a probar tecnología y ahí descubrí el poder de la tecnología en la salud, ya que usando videojuegos pues mejoré mi memoria y desarrollando una capacidad de retención que me había desaparecido, y todo esto demostrado clínicamente por mi neurólogo. ¿Y qué están haciendo? Pues crear y desarrollar terapias digitales. Pues las terapias digitales son software que utilizan pues distintos elementos, inteligencia artificial, realidad inmersiva, realidad aumentada, IoT, o sea, todas las nuevas tecnologías que se pueden incorporar pues a aplicaciones del móvil, a la televisión, a tablet, a ordenadores, y que nos sirven para prevenir y para tratar enfermedades. Igual que se puede prescribir un fármaco,
o actividad física, etcétera, también se puede prescribir una terapia digital. Muchas de estas terapias digitales se pueden prescribir ya en otros países, también en España. Incluso son de primera elección para determinadas patologías porque se han visto que tienen mayor eficacia que los tratamientos habituales. El asunto es muy interesante, desde luego. Ahora trabajarán con computación cuántica para identificar patrones que permitan dar solución al COVID persistente. Pero la gran pregunta que nos hemos hecho tras hablar con Ismael es cómo un chaval de 17 años está al frente de esto. ¿De dónde ha salido? Bueno, al final algo malo siempre nace un gran propósito, ¿no? Y claro, yo con 12 años, bueno, sobre todo no, porque tú cuando eres mayor, ¿no?, y tienes un trabajo puedes pedir la baja, pero en este caso en la educación no existe la baja. Y me acordaré toda la vida de una frase que me dijeron: la educación es una rueda y si te paras te aplasta. Y claro, a mí con 12 años esa frase me dejó muy marcado y dije, me niego a que la gente me diga que yo no puedo hacer algo, me niego, y me puse a investigar y bueno, de ahí nació, ¿no?, esa curiosidad y ese adentro, ¿no?, de decir quiero hacer algo para ayudar, ¿no?, y que nadie pase por lo que yo he pasado. ¿Dónde hay que aplaudir, eh? Bueno. Qué lujo conocer esas historias, contarlas y poder cerrar así la ventana, contentos y con calma. Hasta mañana, un beso muy grande y como siempre mucho ánimo. Adiós. Adiós. The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand and take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona, and such a fine sight to see. So